Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre Pretty Little Liars Original Sin o Pretty Little Liars, un nuevo pecado, porque a pesar de que ya pasó un tiempo, unas semanas de que la serie estrenó su primera temporada en HBO Max, aún así no me quería quedar sin traerles mi opinión, porque creo que es algo que podría llegar a interesar a más de uno si es que aún no la has visto, y sobre todo porque estamos hablando de una especie de reboot de Pretty Little Liars, una de las series quizá más populares de los 2000, porque precisamente siento que es como de cajón que nuestras generaciones hayan visto, al menos la mayoría. Yo siento que esta fue una de las series que popularizaron como todo el concepto de series adolescentes que conocemos hoy en día, pero no de cualquier tipo, sino que esta serie involucraba drama, suspenso, misterio. Este misterio obviamente por saber quién era A, cuál era su razón de ser, por qué perseguía a estas chicas, el gran misterio de si Allison estaba muerta o no, quién la había matado, y un sinfín de dudas más que íbamos descubriendo y atando cabos temporada tras temporada. Pero al mismo tiempo era atrayente la trama que pasaban en sus vidas personales las protagonistas. Entonces yo creo que ese era el atractivo principal de Pretty Little Liars, y el hecho de por qué se volvió, creo yo, que hasta un punto y aparte en las series de adolescentes de este tipo. Yo creo que fue hasta una de las pioneras como de este género, y justo balanceaba a la perfección el drama adolescente de las protagonistas, y como si no fuera poco, todo estaba conectado hacia esto más grande que era el gran misterio de quién era A. Pero creo que esas temporadas en general lograron que algo que atraía principalmente a la audiencia era todo ese misterio, esa necesidad de descubrir quién es A y esa necesidad de ir descubriendo las pistas y los secretos de la mano de los protagonistas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Pretty Little Liars Original Sin? Bueno, pues esta es una historia muy diferente, nada que ver, son personajes completamente nuevos, con una historia completamente nueva y diferente. No intentan replicar nada o hacer referencia a esta serie pasada. Esta tiene su propia personalidad y para nada siento que es necesario ver la anterior para entender esta. Sin embargo, lo que pasa es que a pesar de ser una historia completamente diferente y hasta un concepto también diferente, que ahorita vamos a hablar de eso, se mueve por una línea similar en cuanto a la esencia de la serie se refiere. Es decir, ambas series se podrían resumir quizá con la misma frase, con la misma premisa. Un grupo de amigas son perseguidas y amenazadas por este ente, esta personalidad misteriosa que se hace llamar A, no sabemos quién sea, y ahora tendrán que descubrir quién es y por qué está detrás de ella. Al mismo tiempo descubrir el origen y el porqué de estos sucesos misteriosos que están aconteciendo en este pequeño pueblo. Pero la cosa es que con esta misma esencia, con esta misma premisa, puede sacar dos historias completamente diferentes, que por un lado está la serie original de Pretty Little Liars y por otro lado está esta serie, y esta se distingue por muchas cosas. Número uno, y yo creo que es la que más querían que se sintiera evidente desde sus trailers hasta en la intro de la misma serie, es que esta historia está un poco más guiada por el terror, hacia vibras como más tétricas, más de thriller de suspenso. Sobre todo pasa algo muy interesante con este punto, porque deciden rendirle homenaje a algunos de los slashers más famosos, y no hace falta decirlo, la referencia es muy obvia. Entonces me parece muy interesante cómo decidieron abordar desde la temática de slashers, de terror, de thriller, de suspenso esta serie. También tenemos una ambientación que a mí en lo personal me gustó mucho, porque da la sensación de que todo el tiempo estamos sumergidos en este pequeño pueblito que es como medio oscuro, medio tétrico, todo el tiempo estamos ahí, no podemos salir de eso, y todo se siente tan cercano, como tan parte de lo mismo. Entonces se siente como una especie de claustrofobia, pero no en el peor de los sentidos, sino en la forma en que se acopla perfectamente a lo que quieren que sintamos, que nos sintamos en una película de los 80s, 90s podría ser. Hasta la iluminación, las escenografías, el ambiente, siento que hicieron un buen
buen trabajo con eso porque todo se siente como muy parte de lo mismo. Aparte de que, como menciono, todo el tiempo siento que están haciendo referencias visuales a no solo slashers, sino como clásicos del género. Otra cosa que también me gustó mucho es la presentación de los personajes en la historia. Siento que la idea de que se sintiera como que estamos viendo una película de terror, o al menos esa fue mi interpretación, así lo sentí yo, le da una apertura a que la historia se presente de una forma más original, donde sí, claro que vemos unos clichés y estereotipos y así, pero creo que justo ahí es lo interesante, que ahí le dan pie para meter de su propia cosecha para que se sienta como algo muy diferente a la serie que la inspiró. En cuanto a los personajes protagonistas, bueno, tenemos a un grupo de 5 amigas que la verdad es que a mí me ha encantado porque todas son completamente diferentes en cuanto a personalidades, en cuanto a estilo. Todas tienen algo de lo cual se pueden diferenciar. Todas tienen intereses distintos, distintas formas de pensar, distintas vidas, pero las une una cosa en común, que es su odio hacia Karen, la chica mean girl de la escuela, la chica Regina George, que se portó horrible con ellas, entonces planean vengarse. Ven, los clichés ahí están, pero este juego de poder se les va a salir de las manos cuando A intervenga, y además se ven obligadas a desterrar un secreto que el pueblo vivió hace años y que ellas podrían estar involucradas sin siquiera saberlo. He de decir que los primeros capítulos me fue muy interesante ir siendo parte del misterio de esta historia y al mismo tiempo ir descubriendo las personalidades de los protagonistas. Con unas tardé más en conectar que con otras, pero al final es interesante porque te pone en un plano escolar, ya saben, donde los chismes, los rumores, los secretos siempre están. Y luego por otro lado tenemos lo de A. Entonces al principio hacen un buen trabajo en ir combinando estas dosis e irnos planteando poco a poco el tema principal, las piezas en el tablero con las que se va a desenvolver esta serie. Pero ¿qué sucede? Que ya como para mitad de esta primera temporada, al menos para mí, esta serie empieza a tener algunos problemas, algunas complicaciones de las cuales voy a hablar. Número 1 es su guión. El guión para mí llega a un punto en el que ya no fluye tan naturalmente y como que todo se va volviendo más rígido en vez de que fluya. No sé, como que tipo describen una escena y luego ponen una resolución bastante obvia, bastante conveniente enfrente suyo, como para que ya no se tenga que batallar con la escritura de este problema que plantearon. También algo que me molestó un poco es como que a veces no se sentían tan naturales o tan lógicas las decisiones que se tomaban y cómo esto afectaba la trama. Les voy a poner un ejemplo, esto sin intención de spoiler, nada más para explicarme. Supongamos que tenían que ir a tal lugar para conseguir cierta información de cierta persona y sí, como que en ese entonces la información les sirve, lo entiendes y ya pasan a la siguiente escena y ya como que realmente nunca pasó eso o no aportó bastante y avanzan a lo siguiente y así frecuentemente. O sea, hay escenas en las que parece que están haciendo lo más importante del mundo y que va a ser súper clave lo que van a descubrir a continuación, y ya la siguiente escena pues realmente no tiene tanto peso lo que hicieron. Es muy rígido, repito, siento que hasta ya llega un punto, ya no tiene una presencia tan creativa como en los primeros capítulos, porque justo estamos hablando del sexto, séptimo a noveno episodio cuando ya empecé a notar como todo esto. Y también está el hecho de que pues justo pasó a ser un tema secundario, hasta ya cuando es conveniente volver a retomarlo pues lo toman. Otra cosa de la cual me gustaría hablarles es que esta serie siento que, así como tiene muchos puntos a favor, tiene por ahí un pequeño desbalance al cual me gusta llamarlo el efecto Riverdale. ¿Y qué es el efecto Riverdale? Se preguntarán. Para mí el efecto Riverdale es cuando los personajes de una serie o película son adolescentes, pero son adolescentes todopoderosos, o sea, que todo lo pueden, que nadie ni nada los puede detener, que están por encima de la policía y de todas las autoridades en su pueblo, que realmente no hay reglas para ellos y salvan el mundo 40 veces antes de entrar a clase, porque obviamente jamás entran a clase, y arriesgan su vida otras 50 veces antes de la cena. O sea, obviamente no tan exagerado, pero más o menos por ahí. Para mí eso es el efecto Riverdale. Aquí esta serie no es así, no se asusten, no va a pasar eso, pero sí siento que en futuras temporadas tienen el riesgo de que
pase, de que comience a suceder eso, no me sorprendería que la serie tal vez comience a apuntar en esa dirección, porque hay tintes, hay que ser honestos, o sea, se siente como una serie que está bien desarrollada y todo, pero como que de vez en cuando sí se elevan unas cuantas nubes en esa dirección. Pero como que sí noté la tinta de un guionista de Riverdale que está por ahí, que será mejor pues que lo despidan y siga en Riverdale escribiendo la temporada número 48. Y me gusta mucho todo esto de las referencias de películas que les digo, que hay muchas escenas que hacen alusión a slashers, a clásicos de terror. Por ejemplo, ya en el capítulo final hay una persecución que a mí me encantó porque está filmada de una forma que hace mucho alusión a este género y a un slasher en particular, entonces eso me gustó bastante. Pero hay un personaje que se llama Tabby, que se encarga de decir títulos de películas cada 5 segundos, que parecía que estaba jugando a caricaturas presenta nombres de películas. No sé, puede tal vez llegar a ser cansado si era como de cada 5 segundos y esto se notaba como que estaba muy rígido en el guión. Como que sí siento que fue una medio burla. O si en serio el personaje sí está escrito, no sé, pero como que no lo sentí tan necesario. Y lo último que he de decir es que a lo largo de esta serie se tratan temas muy delicados, como lo son la depresión, el suicidio, las adicciones y el abuso sexual. Temas muy fuertes que sí siento que pueden llegar a ser sensibles para algunos espectadores. Y siento que tal vez poner una advertencia al inicio de cada episodio pudo haber sido útil. Luego, por ejemplo, siento que a veces los tratan, los ponen sobre la mesa y ya no los terminan de tocar a fondo. O por ejemplo el que hayan hecho del tema del abuso sexual un tema tan recurrente en esta narrativa, pues al menos siento que en lo personal lo pudieron haber tratado con muchísimo más cuidado, porque sí siento que son temas muy delicados y no es que lo hayan tratado de una manera irrespetuosa o mucho menos, pero a mí se me hace que el hecho de quererlo hacer un tema tan recurrente y tan importante en la trama, no sé, se me hace que hay una delgada línea entre tocar ese tipo de temas y lograrlo de una forma adecuada o quedarse cortos. No sé cómo les haya caído a otras personas, cómo hayan digerido el tema a otras personas, y no sé, tal vez desde mi perspectiva personal, para mí hubiera estado mejor que se tratara con muchísimo más cuidado estos temas, sobre todo tratándose de temas que vas a colocar de manera pues recurrente en una serie para adolescentes. Hasta donde yo sé, la serie no tiene tag warnings, entonces tal vez sí pudieron haber tenido como más cuidado con eso. Y ya por último, esta no es queja, de hecho me llamó la atención bastante el tema de los pecados del pasado y cómo pueden influir a las generaciones futuras. Es decir, gran parte gira precisamente en torno a estos fantasmas del pasado, a las acciones y consecuencias que uno pudo haber tenido pues en su pasado, de joven, de chico, no pensar bien las cosas, las repercusiones que tendría en el futuro. Y también nos plantea el si es justo que estos pecados justamente sigan definiendo a la persona por siempre, o si realmente se puede cambiar y perdonar estos errores del pasado. No sé, creo que le dan un trato muy interesante y sobre todo un significado muy importante al título de esta serie. Entonces muy bien, por esta parte me llamó mucho la atención lo que hacen, sobre todo con el tema de las generaciones y cómo se va transmitiendo todo esto, bastante bien. Pero bueno, en conclusión podemos decir que Pretty Little Liars Original Sin o Un Nuevo Pecado es una reinvención del concepto o la premisa original de la primer serie de Pretty Little Liars, sin ser un refrito y para nada una copia exacta de esta, sino que a partir de una premisa similar construyen una historia completamente diferente en donde el terror y las vibras de películas de los 80s o 90s juegan un papel importante en las bases de esta. Pero al mismo tiempo tenemos una construcción de historias y tramas que, si bien algunas son más serias y profundas que otras, todas al final buscan desenvolverse en estas grandes líneas de misterio e intriga por saber quién es A y qué es lo que busca esta vez. Una serie que, a pesar de sus altibajos, yo siento que lo que hicieron, sobre todo también en el capítulo final, siento que es algo que tiene mucho potencial y que podría valer la pena para ver mucho más de esta historia, de este nuevo concepto. Así que sí, creo que es una buena propuesta
propuesta que tanto gente que vio Pretty Little Liars anterior como gente que no le puede llegar a interesar bastante. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta serie, si ya la vieron o si les llama la atención verla, si piensan que es una buena propuesta, una propuesta diferente, cuál fue su personaje favorito, déjenmelo todo en comentarios. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.